Gracias, ministro, por atender nuestra invitación. Aprovecho la oportunidad para desearle el mayor de los éxitos en su gestión. La primera pregunta, tras aceptar el cargo, su primera declaración fue: es un gran desafío, y ciertamente lo es. La economía del mundo se está derrumbando por una serie de cataclismos, incluido el causado por el COVID-19. Bajo este horizonte, señor ministro, tan negro como el petróleo, ¿cómo ve el futuro del país? Muy bien. Yo creo que todos en el mundo, y en particular Ecuador, están frente a un reto muy especial. Ya el vocabulario de los medios se ha sentado en el mundo entero y todos ellos repiten, y yo me hago eco de eso, de una nueva normalidad. Es decir, el mundo no va a ser exactamente igual a la pre-pandemia. Va a ser diferente. Y quiero comenzar quizás señalando en el área de petróleos, que es muy importante, porque petróleos juega un papel importantísimo en la recuperación económica mundial. Con motivo de esta pandemia, la contracción de la economía fue tan brutal y el colapso del precio del petróleo cotizado en los mercados futuros fue tan impresionante que derrumbó el precio debajo del cero, que los estimativos es que la reducción del consumo de energía es más o menos de 30 millones de barriles por día. Esto es un horror de millones de barriles. Y esto, si es que consideramos, porque es así, que la economía mundial, su crecimiento, o sea, el PIB, como va a crecer, tiene una relación directa con el consumo de energía. Y dentro del consumo de energía, una relación directa con el consumo del petróleo, y consecuentemente 30 millones de barriles por día van a ser muy difíciles que la economía mundial los pueda absorber rápidamente. Entonces la recuperación va a ser lenta. Y Ecuador no está exento del mismo tipo de escenario. Su recuperación económica después de esta contracción, a Ecuador le ha tocado un poco más el peso. Quiero señalar, tomando las cifras del gobierno nacional, casi 50% de la reducción del presupuesto nacional es una contracción enorme, y el impacto, por supuesto, en el sector productivo privado es variable, porque va desde un 30% hasta un 50%. Entonces, en ese contexto, sí se va a ver el crecimiento, porque estamos saliendo de algo casi parecido al cero, y entonces se va a ver el crecimiento, pero va a ser lento. Ministro, hace una semana el presidente anunció un sistema de fijación de precios de los combustibles. Asumo que usted, me corrige si me equivoco, hizo las recomendaciones del caso como autoridad que es en la materia. ¿Esto significa una eliminación definitiva del subsidio de los combustibles? Verá, en efecto, tenemos que considerar que la caída del precio tiene una influencia enorme en el precio del crudo de exportación de Ecuador, el WTI, que es el West Texas Intermediate, en el crudo oriente de exportación de Ecuador. Y dentro de la escala de precios de Ecuador de los combustibles, su influencia es notoria, porque Ecuador importa una enorme cantidad de derivados ya refinados. Pero durante la pandemia tuvimos un incidente terrible y se cerraron las 3 refinerías. Entonces la perspectiva de mayores importaciones de derivados del mercado internacional hacían casi certera la relación entre el comportamiento del petróleo crudo internacional con el comportamiento del petróleo, de los derivados de consumo interno. Y entonces está alineado el comportamiento de los precios dentro del mercado ecuatoriano con el mercado internacional. Entonces la propuesta es: estamos entrando en un sistema nuevo de comercio. Esa es mi propuesta como ministro, esa es la terminología que yo estoy utilizando. Un nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado, por esta relación que acabo de explicarle.
Ministro Ortiz. Petróleo, consumimos derivados importados. Los derivados importados están relacionados con las fluctuaciones del precio del WTI en el mercado internacional. Pero, y aquí viene un pero muy importante, como ese mercado es bastante volátil, entonces el comercio de Ecuador, de combustibles, el nuevo, introduce una banda en la que puede fluctuar el precio de los combustibles de consumo interno en un más o menos 5%. Y esto se monitorea mensualmente. Es decir, el mes siguiente monitorea lo que pasó en el mes pasado, para poder mover la banda. Es decir, la banda no es estática, es móvil. Y así sucesivamente. Pero esto asociado a que los precios van a subir lentamente, que el consumo va a subir lentamente, que la economía mundial va a subir lentamente y la ecuatoriana no está exenta de esto. Entonces, en ese contexto se protege al consumidor. Pero además, el momento en que introduce este nuevo sistema de consumo de combustibles a precios de mercado, el gobierno dice: yo le rebajo el precio como un estímulo a la reactivación económica. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos, incluyendo los dos gobiernos de los países vecinos, de Ecuador, Colombia y Perú, han estimulado, han buscado formas de estímulo. El Ecuador no tiene moneda. Dice el presidente: yo les rebajo el galón de gasolina y el galón de diésel, lo que sea, pero yo les rebajo al consumidor. Y eso va directamente al consumidor. Entonces, arranca este nuevo sistema, no con precios reales. No, están equivocados. Precios rebajados. Ese es el sistema. Pero que vamos a los precios reales, naturalmente, en algún momento, en la trayectoria esta lenta por la cual se va a ir recuperando la economía mundial y la economía de Ecuador. Ministro Ortiz, me acompaña en el panel el sociólogo Stalin Poveda. Señor ministro, gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted, su salud y de su entorno familiar? Muchísimas gracias. Gracias a Dios, muy bien. Ministro, usted ha sido considerado como uno de los protagonistas de este nuevo sistema o régimen de comercialización de los combustibles en el marco de la oferta y la demanda y los precios internacionales. Muchos dicen, entendidos en la materia, que el decreto vigente sobre este proceso de regularización a nivel de los mercados y de los precios de combustible no es ni una eliminación de subsidio ni una banda de flotación de precios, y que es coyuntural, y que en algún momento, cuando el precio se dispare, la banda sobre lo cual se calcula tendrá que también ajustarse a nivel del precio del WTI, que es a nivel del petróleo. Pero también dicen que la fórmula no debería contemplar el precio del WTI, sino el precio de los combustibles en el mercado, porque hay en el mercado, de acuerdo a la oferta y la demanda, combustibles que se deben de importar a un precio diferente a lo que se toma como referencia del WTI. Muy buena su pregunta. En efecto, me permite primero explicar un poquitito respecto de la pregunta anterior. Fue la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional la que ya eliminó el subsidio. El subsidio, por ejemplo, a la gasolina extra, a un nivel de $35 se acabó. Ya, el mercado hizo el trabajo. Y a nivel de $35 por barril, la curva de compensación se convierte en una de ahorro. En el diésel es diferente. Ahí tiene otro precio. Ahí estamos en el precio de $20. Entonces tiene un comportamiento diferente. Pero los dos combustibles de consumo automotriz, eso sí, quiero subrayar. Si usted me lo permite, subrayar que es de consumo automotriz. Entre estos dos, prácticamente se consume el 97% de todo el consumo de derivados del Ecuador. O sea, estos tienen el peso específico. Por eso la decisión del presidente de rebajar los precios, porque aquí sí se produce el estímulo, ¿no? El estímulo que está buscando el presidente introducir también para la reactivación económica, porque no puede devaluar la moneda.
Vamos a ser sinceros con nosotros y transparentes. Lo que hizo Colombia, lo que ha hecho Perú, y lo que ha hecho Estados Unidos, lo que está haciendo Europa, lo que ha hecho Alemania, lo que ha hecho Europa, China, todo el mundo devalúa su moneda para poder hacer el estímulo. Pero al final, en el largo plazo, simplemente lo pagamos los consumidores. Acá dice el presidente, yo no puedo hacer ninguna de esas cosas, pero le voy a rebajar. Por eso es que los precios no son reales. Ahora bien, es cierto que podría referenciarse, en lugar de indexárselo al WTI, podría indexárselo a los derivados de petróleo, a los combustibles. Es cierto que se puede hacer esto, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Estos derivados están referenciados e indexados al WTI y a los crudos marcadores. Eso sí, están referenciados. O sea, no es que no estén referenciados. Lo que pasa es que nosotros estamos tomando una relación directa. ¿Por qué? Porque ese es el crudo que exportamos del Oriente, y lo exportamos indexado al WTI. Nos ha ido bien. Recuerde usted, tenemos ventas inclusive algunas por encima del WTI, cosa que también es inusual, pero tiene también sus explicaciones. Entonces, las ventas de spot sí se pueden ir por ese camino de una venta spot muy atractiva, muy favorable. Ahora, ministro, esta liberalización de los precios de acuerdo a la oferta y la demanda y el mercado como nuevo régimen de comercialización de combustible nos pone también a pensar que el momento que se den las importaciones tenemos que también garantizar calidad, porque ya ha habido experiencia aquí en nuestro país cuando hace muchos años se regresaron algunos barcos, cisternas, que trajeron combustible que no estaba con la norma, no estaba homologado, y lo cual atentaba a todo el parque automotor en el país. Esto, de alguna manera, tiene que generarse a nivel de los controles. Entiendo que lo hará la ARS como organismo de control y de regulación. ¿Qué va a pasar con esto? Porque hay que mejorar la calidad del combustible. Muchísimas gracias, señor Poveda. Excelente pregunta, y me permite ilustrar que en efecto hay un complemento con esto, que es la libre importación de combustibles. Y aquí entra, ahora sí, la calidad. ¿Cómo? Pues la calidad, claro. Si los combustibles que está consumiendo en este momento el consumidor ecuatoriano son combustibles que son producto de una mezcla entre naftas de alto octanaje para el caso de las gasolinas y bajo octanaje para el caso de las gasolinas que producen las refinerías, aquí está exactamente el nicho de mercado que tienen que ganárselo los importadores privados, porque hay libertad para introducir calidad. Yo ya he conversado yo me he reunido con todas las compañías comercializadoras, algunas de ellas, por supuesto, las que son grandes, que tienen esa capacidad internacional, se han manifestado muy favorables a participar en el mercado de libre importación de combustibles. Ahora, esto me permite también señalar lo siguiente: estas compañías no tienen infraestructura donde poner el combustible privado que traigan. No tienen puertos, no tienen muelles, no tienen terminales marítimos, no tienen poliductos, no tienen terminales de ciudades, y no tienen esa infraestructura que Petroecuador sí la tiene. Entonces ya está, vísperas de ser emitido el acuerdo ministerial que regula las tarifas que debe cobrar Petroecuador a las compañías privadas. Yo le quiero preguntar algo sobre lo que usted está analizando. Petroecuador es el único que tiene infraestructura, el dueño de los combustibles, el que hace la importación. Es un monopolio natural a nivel del Estado. En ese sentido, cuando he tenido contacto con los representantes de derivados de combustible, me dicen, bueno, nosotros no tenemos, como usted dice, infraestructura. El Estado tendrá que proporcionarlo a través de arriendo, a través de leasing, a través de cualquier situación. Pero en la práctica, la estructura de comercialización de combustible tiene intermediaciones como son las comercializadoras, en las cuales participan, no tengo nada contra las transnacionales, 3, 4 transnacionales y un mínimo pequeño de comercializadoras a nivel nacional. Esto sería en función de la importación que tienen que hacer las comercializadoras, o pueden también aperturar directamente distribuidores que no están vinculados, por ejemplo, a comercializadoras transnacionales. Y pregunto lo siguiente: si el Estado, en este caso Petroecuador,
¿dejará de ser una competencia? ¿Saldrá del mercado o se mantendrá como regulador? Permítame comenzar por la última parte de su comentario, de su pregunta. Petroecuador poco a poco irá dejando vacíos ciertos segmentos del mercado, incluyendo los de importados de calidad. Va produciéndose un desplazamiento, porque esto es cuestión de capacidad financiera, de capacidad económica. El gobierno nacional no tiene ya la capacidad económica para seguir financiando a Petroecuador. Entonces los privados van sustituyendo y van llenando esos espacios que se van quedando o los que se van abriendo porque son combustibles de calidad diferente para el consumidor. Ahora bien, evidentemente la cadena se forma de la siguiente manera. Abastecedora, en este caso Petroecuador. Comercializadoras, compañías comercializadoras de combustibles con sus respectivas redes. Y las redes de comercialización están marcadas por esas compañías. O sea, las redes de móvil son redes de la compañía comercializadora de móvil. Las redes de Teltel son redes de la compañía comercializadora. Esos son los distribuidores. Lo que estoy señalando con esto es que las conversaciones con las compañías comercializadoras han sido favorablemente recibidas en el sentido de la libertad para poder importar los mismos combustibles u otros. Y por supuesto, estamos en un país libre donde la libre asociación podría hacernos formar, por ejemplo, con los distribuidores, compañías especializadas en el manejo del combustible. Si ellos tienen la experiencia, se califican como compañías comercializadoras, perfectamente entran. No es solamente que hay dos o tres, que en efecto hay solo dos o tres de carácter multinacional, pero tenemos las redes de varias compañías, por supuesto guardando las proporciones, son de menor tamaño y no tienen tampoco la exposición internacional. Pero esto no quiere decir que estamos cerrados a que ellos también participen, pero natural. Cada cual tiene la posibilidad, no especifica quién lo debe hacer. Está abierta la comercialización, abierta la libre importación de combustible. Pero siguiendo las reglas, así de sencillo, siguiendo las reglas. Ministro Ortiz, ¿cuál es la realidad actual de las instalaciones petroleras del país? ¿Nuestros campos están obsoletos? ¿A cuánto ascienden nuestras reservas? ¿Cuántos barriles estamos extrayendo al día de hoy? ¿Y qué probabilidades existe que podamos aumentar la producción? Me da mucho gusto conversar con personas que tienen esa capacidad, esa inteligencia, esa visión de país. Ya estamos de regreso con la producción normal. Casi, ya superamos 425.000 barriles. Me refiero a la compañía estatal, Petroamazonas. Y ya están en 98.000 barriles por día las privadas. O sea, en pocos días estaremos en el total de los 535.000 que tengo registrados como el número de barriles por día que se produjeron antes de la declaratoria de emergencia sanitaria. Ya estamos en ese camino. El trabajo ha sido intenso, interesante. El sistema funciona. El sistema es mantenido porque el interés de todas las compañías petroleras de producción es producir. Entonces sus instalaciones están siempre a punto, como se dice vulgarmente. Están a punto, bien mantenidas. Y durante el periodo de la pandemia, en particular durante el periodo que se tomó la fuerza mayor por la rotura de los gasoductos, se dejaron a cero, sí, muchas, cero. Pero tomaron el tiempo para hacer mantenimiento y se prepararon bien, incluido Petroamazonas. Y formidable, pensaban que ser perfecto. Ve usted que prácticamente poquísimas semanas estamos casi recuperando el mismo nivel prepandemia. Ahora, otra historia, y es diferente, la historia es la situación de cada campo petrolero. Y todos estos campos petroleros son viejos.
o sea, tienen sus años. En la jerga petrolera los llamamos maduros, y no que se confunda con el líder Maduro de Venezuela. Sí. Ministro, hablando de la producción, yo quiero preguntarle cuál es incremental, porque hay producción incremental, por supuesto, porque lo otro está comprometido a través del SOTE, de la transportación, a través de los contratos petroleros. ¿Qué nos queda para venta spot, por ejemplo, que es donde podemos sacar mayores ventajas respecto al precio internacional? Los contratos que funcionan con producción incremental son pocos, pequeñitos la producción incremental. O sea, eran formas de establecer señales en Ecuador de apertura del capital internacional. Vengan a nuestro país, aquí hay un potencial enorme en petróleos que se puede invertir, en fin. Por eso nace también la tesis de la monetización. Monetización es una terminología nada más, una concesión para la concesión al sector privado nacional o extranjero o extranjero. ¿Para qué? Para administrar y operar esos campos maduros mediante esta concesión. No es una privatización. Quiero subrayar esto, no es una privatización. El patrimonio industrial de cada uno de estos campos petroleros se mantiene dentro de la tutoría gubernamental estatal. Lo que se está concesionando es la administración y la operación del campo. Es decir, los costos que no tiene el Estado ecuatoriano para financiarlos. Entonces, de esa manera, nosotros mantenemos o incrementamos la producción, pero con la ayuda de los privados, en la administración y en la operación de cada uno de estos campos. Es concesión y no es privatización. ¿Dónde queda la posibilidad del proceso de monetización de la infraestructura a nivel petrolero? Sí, pero estamos también con potencial que todavía no ha sido explorado. Todo el suroriente, una parte del Piedemonte, toda la cuenca del Progreso con la que se inició la producción ecuatoriana hace más de 100 años. Toda esa cuenca del Progreso es totalmente inexplorada, falta mucho por hacer, no se diga todo lo que es costa afuera. Ve usted que hoy en día buena parte de los países productores exportadores de petróleo tiene experiencias muy interesantes costa afuera, en el mar, en los océanos. Eso se llaman producciones de petróleo submarinas y de aguas profundas, por ejemplo en el Golfo de México, aguas profundas en donde las instalaciones petroleras están en el lecho marino, pero son construidas por robots. Allá no puede llegar el ser humano, es robótica, totalmente robótica. Esa es la experiencia de México. Es decir, futuro de reservas, gran potencial, pero hay que tener producciones. Entonces yo, por ejemplo, promuevo la condición de que los contratos nuevos, o los contratos que se están promoviendo, que ya se están promoviendo, son los de compartir la producción, production sharing contracts se llaman. Universal, todo el mundo lo hace. Lo que hizo aquí el régimen anterior estaba equivocado, que no crea ningún incentivo para nadie. Las partes tienen que tener incentivos. Ese contrato que todavía existe no crea ningún incentivo porque no crea propiedad. El production sharing, el compartir la producción, crea propiedad del crudo, de la participación de la compañía. Entonces eso es diferente el modelo, vea usted. Entonces eso es el que estoy promoviendo, por supuesto. Para terminar esta última pregunta, en lo que a mí compete, le quiero preguntar, ministro, está clarísimo su explicación. Hablando de estímulos, la ley humanitaria aprobada en la Asamblea Nacional estableció plazos para ajustar o bajar tarifas a sectores desposeídos, vulnerables, o quienes consumen hasta un nivel de kilovatios de energía. ¿En qué tiempo se va a aplicar esto? ¿Qué instrucciones usted ha dado para que esto en la práctica se dé? Ya está funcionando. Esas se llaman los TDRs. Ellos tienen ya una tarifa, por supuesto, comunidades muy vulnerables, de muy escasos recursos, tienen tarifas de 4 centavos, comparativamente con clase media, ¿no? Y entonces, también estoy en ese trabajo, examinando, porque si el gobierno nacional
le hizo una rebaja en el precio de los combustibles para introducir este nuevo sistema al consumidor, bueno, pues podría conversar con el presidente de la República para consultarle si también puede haber una rebaja de la tarifa eléctrica, que es otro estímulo que también lo puede manejar el gobierno. Entonces yo estoy en eso para plantear al presidente de la República en las próximas horas. Queremos agradecer al ministro René Ortiz, ministro de Energía, por esta entrevista.